Buenas noches, hoy es domingo 15 de junio, estamos en el último día de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz y nosotros como Librería Liberland, que ahora es un proyecto que ha vuelto a la virtualidad, estamos muy gustosos de podernos animado a haber aprovechado esta pequeña oportunidad de ser parte de la Feria del Libro. Brevemente les comento para los que no están muy interiorizados con el asunto. Nosotros como Librería Liberland empezamos con Carlos, que es el primer orador que viene a continuación, y para nosotros es muy importante, y aquí aprovecho de extender el primer agradecimiento público a los tres grandes amigos, tres grandes intelectuales que nos acompañan ahora, a Carlos y a mí. Y bueno, en el día de hoy, en esta noche, y las personas que nos estén siguiendo, estoy seguro que van a poder disfrutar las exposiciones que se vienen. Enrique Fernández, gran amigo nuestro, el profesor Marco Antonio Río, que ha sido una figura académica, intelectual y también una persona que estimamos mucho. Y bueno, Andrés Canseco, que también está ahí desde el lado también de la docencia, pero también en la generación de contenidos, alguien que nosotros apreciamos y que sabíamos que desde el primer momento, que no fue hace mucho, que se dio esta chance de poder repetir este panel, darle un poco de enfoque diferente, sabíamos que ellos iban a animarse o iban a tratar de hacer todo para preparar algo que lo van a ver a continuación. Les agradecemos nuevamente, así que nada, nosotros muy gustosos de poder estar como parte de esta programación de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Gracias, y ahí les presento a Carlos Aranda, que él va a hacer su propia presentación y estoy seguro que va a estar a la altura como siempre. Bien, muchísimas gracias. El autor que he escogido para hablar sobre libertad es Marx, y ahora voy a explicar y espero se entienda por qué. Por supuesto, dentro del espectro liberal, entre los que estaremos desde el liberalismo crítico de Enrique Fernández hasta el liberalismo extremo de Carlos Aranda, Marx no es, por supuesto, un autor que uno diga que es el adalid de la libertad. Sin embargo, así como Marx pensaba que la historia avanza entre contradicciones, siguiendo la metodología marxista, el conocimiento científico, la verdad, también tal vez se puede pensar o construir a partir de las contradicciones de quienes podemos considerar nuestros enemigos intelectuales. Por supuesto, Marx es un enemigo de la libertad, y por supuesto pensar en el esquema filosófico teórico del marxismo nos pueden ayudar a entender por qué el concepto liberal de libertad es tan importante en nuestras sociedades. También me he visto empujado a hacer esto por una cosa que siempre repite Enrique Fernández. El liberalismo, el concepto de libertad no es solo abanderado por el liberalismo, son muchas las corrientes que hablan de libertad. Marx propone una libertad bastante, como vamos a ver, bastante distinta a lo que nosotros consideramos que es la libertad, y por eso creo que es importante hablar sobre su concepto de libertad. El concepto de libertad de Marx está muy vinculado a su concepto de alineación y también a lo que él consideraba que es la naturaleza humana. La naturaleza humana para Marx tiene dos elementos. Uno es que el hombre es un homo faber, un hombre que produce las herramientas con las cuales él considera que va a transformar su entorno material. El entorno material en el sistema, según la concepción marxista, básicamente es el reflejo del hombre actuando mediante las herramientas que produce en el entorno material. En Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844, Marx dice: el hombre demuestra con su trabajo transformador sobre el mundo objetivo que es un ser de la especie humana. Básicamente este elemento lo distingue de otros seres que habitan en la Tierra. Esta producción es su vida activa como especie. El objeto de su trabajo es, por tanto, la objetivación de la vida del ser humano como especie. Entonces, el hombre es un ser productor de herramientas que le permiten modificar su entorno y, por lo tanto, controlarlo. Porque para Marx, el entorno material debería ser básicamente una extensión de nuestro ser como especie, y por lo tanto se logrará alcanzar la libertad cuando esa capacidad de transformar el entorno material que nos rodea sea plenamente expresada, plenamente satisfecha.
Y por otro lado, para Marx, el hombre es un ser social, es un hombre que vive en comunidad. En unas notas, por ejemplo, a James Mill, que es el padre de John Stuart Mill, Marx dice: la comunidad humana es la manifestación de la naturaleza de los hombres, la vida verdaderamente humana. La naturaleza humana se halla en la verdadera comunidad de los hombres. Es esencial de cada individuo, de su propia actividad, de su vida, su espíritu y su riqueza. Por lo tanto, el ser humano será libre en tanto y en cuanto, por un lado, sea capaz de modificar y controlar su entorno material, y por otro lado desarrolle su ser social, no tenga contradicciones internas en el orden social con otros hombres. Entonces, por ejemplo, en la comunidad comunista primitiva, para Marx el hombre sí desarrollaba su ser como comunidad, porque vivía, según él, sin contradicciones con otros. ¿Qué le faltaba? Su ser como hombre productor, porque en la comunidad primitiva no se habían desarrollado todas las herramientas capitalistas y la tecnología para modificar nuestro entorno. De hecho, para Marx, y esto sí se dice, Marx ve en el capitalismo una emergencia histórica. Conforme en la comunidad primitiva se desarrolla solo una de las características de la naturaleza humana, nuestro ser comunal, pero hay la emergencia de combatir la escasez, de justamente controlar ese entorno material y, por último, vencer el problema de la escasez como tal. A eso aspira el marxismo, porque en ese mundo sí vamos a poder desarrollar nuestros dones para transformar y vivir en comunidad con otros. En ese sentido, Marx dice: la comunidad primitiva tiene que avanzar porque de la comuna primitiva hay que avanzar porque una de las facetas no está realizada. ¿Qué pasa? Conforme avanzamos, llega el capitalismo, me estoy saltando varias etapas, ¿no? El feudalismo, la esclavitud, etcétera. Se cree que en el capitalismo el hombre ya consigue plenamente desarrollar las herramientas, la tecnología que le permite modificar su entorno, y que el entorno material sea una expresión del propio hombre. ¿Qué pasa? Que no está su ser comunal plenamente satisfecho. ¿Por qué? Porque tiene relaciones disfuncionales con otros. ¿Qué es tener una relación disfuncional con otros? Básicamente lo que Marx dice: hay personas que tienen medios de producción, otras que no, y hay contradicciones internas entre partes de la sociedad. ¿Qué pasa? Conforme esa contradicción genera tensión, hay la emergencia de una sociedad socialista y luego comunista, ¿no? Es bueno hablar que Marx hablaba por etapas. Hay comunismo de primera fase y comunismo de última fase. Entonces, ahí ya podemos ver una pequeña contradicción en Marx, porque dice, por un lado, en la comunidad primitiva, la naturaleza, es decir, nuestro entorno material, las dificultades a las que se enfrenta un hombre en el estado de naturaleza son muchas. Por lo tanto, el entorno material no es una expresión de nosotros. Dicho sin tanta directamente, nuestro entorno material, sin herramientas, el entorno material nos quiere matar. La vida salvaje es una vida dura donde hay que luchar por sobrevivir. Y por otro lado, por lo tanto, somos como esclavos de la naturaleza. Y por otro lado, cuando podemos tener un sistema que nos permite dominar a la naturaleza, es decir, que sea una expresión de nuestro ser como hombre, conforme las herramientas que utilizamos nos ayudan a modificarla, surge la otra contradicción: estamos dominados por una clase, los que tienen los medios de producción. Ahora bien, Marx dice, quiere sustituir eso, y él no se da cuenta, creo, con otro modo de dominación, que es la etapa del socialismo, en el cual se estatizan los medios de producción, y por lo tanto esto genera otra contradicción. Ok, ya no es la naturaleza, porque el comunismo no aspira a destruir toda la tecnología alcanzada por el capitalismo, busca preservarla, incluso asumiendo que eso fuera cierto y que no hay un proceso de destrucción de los incentivos para producir, crear, etcétera. Incluso si eso fuera cierto, que se pueda conservar el mismo nivel de actividad económica, de dominio de la naturaleza en terminología marxista en el capitalismo, y vivamos como una suerte de época en comunidad, etcétera, estaríamos sometidos a la dirigencia política, estaríamos sometidos básicamente a que
ok, no nos domina la naturaleza, no nos dominan las relaciones disfuncionales que hay dentro de un sistema económico capitalista, pero sí la política. Al final, quienes deciden qué producir, cómo producir, cuándo producir, etcétera, serán quienes tengan un poder de dominación sobre el resto. Hay una pequeña contradicción, ¿no? Bueno, que no es pequeña, es bastante grande. ¿Cómo resuelve Marx esta contradicción? Marx dice, no es que exista una libertad individual, sino que es colectiva. Entonces le permite resolver este tema porque dice, la dirigencia política, básicamente, que es la representación de la voluntad colectiva, es la que es libre. De hecho, hay un pasaje bastante, que parece poético, pero para mí es bastante maquiavélico, monstruoso, de Engels, donde básicamente él plantea que al final de cuentas cualquier acto del ser humano está sometido a la historia. ¿Por qué? Porque la historia es la actividad de la especie humana en su conjunto y por lo tanto esa se desarrolla independientemente de lo que quieran los actores humanos. Entonces ahí yo creo que hay un pequeño problema. Bien, entonces, ¿cómo resuelve la contradicción Marx de decir, ok, si controlamos la naturaleza, si vivimos en comunidad porque se han expropiado los medios de producción y ya no hay relaciones disfuncionales, y cómo resolvemos el hecho de que la dirigencia política no nos esclavice o no esté sobre nosotros? Dice, porque hay una voluntad colectiva, la libertad hay que tenerla colectivamente, y eso contrapone mucho con el hecho de la libertad individual que es defendida por los liberales. En el escrito sobre la cuestión judía dice Marx, los llamados derechos del hombre no son más que los derechos de personas egoístas que se separan de otros hombres y de la comunidad. Dice, la libertad individual, la libertad de una monada aislada, retraída en su propio interior, que no se basa en la asociación del hombre con el hombre, sino en la separación de cada hombre con respecto del resto. Es decir, para Marx, según él, decir que yo tengo derechos y libertades frente a ustedes, hay cosas que ustedes no me pueden hacer, es ser un hombre aislado, egoísta, que no quiere compartir en comunidad y por lo tanto va contra su ser como hombre, o como especie, o como ser humano. Entonces, y de hecho, ¿cómo hacemos si ustedes quieren que yo haga algo, yo no quiero hacerlo? ¿Cómo resolvemos eso? Y la respuesta de Marx básicamente es el sacrificio. Y dice Marx, en Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844, debemos dejar de referirnos nuevamente a la sociedad como una abstracción enfrentada al individuo. Para el liberal es, yo tengo derechos y hay cosas que ustedes no me pueden hacer, no me pueden robar, no me pueden prohibir hablar, si es que esto materialmente es mío, básicamente, tampoco puedo exigir micrófonos ni palestra por derecho. Entonces dice, el individuo, al ser un ser social, la vida del hombre como individuo y su vida como especie no son diferentes. Yo me tengo que sacrificar por ir en la vida en comunidad, ¿no? Y dice, por ejemplo, Marx más adelante, si escogemos en nuestra vida de tal manera que podamos trabajar por el bien de la comunidad y de la humanidad, ninguna carga podrá doblegarnos. O sea, dado que el hombre tiene que vivir en comunidad y hay una voluntad colectiva, da igual. Nosotros deberíamos sentir que como estamos con esa comunidad, tenemos que vivir, etcétera, y hay una voluntad de libertad colectiva, estamos haciendo bien. No importa si la pasamos mal, si la comunidad me quiere obligar a hacer algo que yo no quiero hacer, perfecto. Ninguna carga debería doblegarnos, porque nuestros sacrificios constituirán un provecho para la colectividad. Nuestra felicidad pertenecerá a millones de personas. Y Engels remata, la historia ha tenido desde siempre y lo seguirá teniendo el derecho a disponer de la vida, la felicidad y la libertad del individuo. Y para Marx la historia es la actividad de la sociedad en su conjunto. Y esa actividad social puede disponer de nuestra vida, de nuestra libertad y de nuestras actividades. Y como tal es soberana. Nadie puede rebelarse contra la historia porque es un derecho absoluto. ¿Y quién expresaba esa voluntad?
material. Y en el texto más famoso de Marx y Engels lo dice, el Partido Comunista. Ni siquiera otra asociación de trabajadores. Tenía que ser el Partido Comunista. Dice en el manifiesto, los comunistas no tienen intereses distintos a los del proletariado en su conjunto. Los comunistas representan siempre y en todas partes los intereses del movimiento obrero en su conjunto. Por lo tanto, estamos sometidos a la historia. Si no nos gusta, hay que sacrificarnos porque en el fondo lo estamos haciendo bien, es lo que tenemos que hacer con nuestro ser como hombres, y quien va a representar materialmente esa voluntad colectiva va a ser el Partido Comunista. No una asociación de empresarios, de lectores, de escritores. Va a ser el Partido Comunista Obrero que defiende al proletariado. En resumen, Marx creo que no entiende bien las contradicciones internas de su propio planteamiento, y dos, no se puede separar, porque hay una literatura extensa en esto, lo que pasó con Lenin, Stalin, fue en la práctica, pero eso no es marxismo. Desde la propia concepción marxista de libertad de Marx, se puede entender los horrores del socialismo real, porque básicamente Marx propio te dice que tú no puedes ir contra lo que quiere el Partido Comunista, porque es lo que quieres hacer, y si te vas contra ello y hay contradicciones entre lo que tú quieres y lo que la comuna quiere hacer, tienes que sacrificarte. Por lo tanto, tanto los errores del marxismo en su teoría, a lo que te llevan, son los efectos que han tenido en la historia práctica, en los horrores del comunismo real. Gracias. Ok, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en la Feria del Libro. Agradezco siempre la iniciativa de Eduardo y de Carlos para poder convocarnos a estas conversaciones, que siempre es grato tener acá en este entorno. La razón hoy de esta convocatoria, de este conjunto de reflexiones en base a escritores relacionados con la libertad, es siempre una provocación, y yo tomé la decisión de elegir a Mario Vargas Llosa por varias razones. No solamente porque él se identificaba con el liberalismo, sino además por la trascendencia que tiene, y además también hay que decirlo porque es la primera feria del libro que tenemos sin Mario Vargas Llosa vivo. Hay que recordar que fue el último exponente vivo del boom latinoamericano, ese gran fenómeno que se dio allá en la década del 50 y que es básicamente imposible que se repita con esa trascendencia desde Latinoamérica para el mundo. El mundo en el que nosotros estamos hoy es completamente diferente al de ese entonces, y tanto la creación literaria, en el caso del boom, como los desafíos políticos también son diferentes. Sin embargo, los aportes están y son variados. Para empezar, hay que decir que elegir a Mario Vargas Llosa para conversar acerca de esto implica también mencionar que, como tantos otros escritores, artistas y figuras de la época, al principio él apostó por el socialismo. Él tenía esta predilección al inicio de su vida literaria y artística, o artística, porque la literatura también puede ser considerada un arte, de seguir las ideas del socialismo, pero a partir de hechos concretos que son muy conocidos, se da este cambio. Y bueno, y a partir de ahí para mí no viene una búsqueda, o no he hecho un encuentro automático, un enamoramiento automático del liberalismo. Eso no ocurre. Sería simplificar la historia. De hecho, el mismo Mario Vargas Llosa ha contado varias veces y ha escrito un libro que es La llamada de la tribu, en el que él relata cómo en ese espacio de búsqueda, en ese tiempo de búsqueda en el que no sabía hacia dónde buscar, fueron varios autores de corte liberal o proclives al liberalismo los que lo reintrodujeron a las ideas de la libertad y hacia la valoración de la democracia como tal. Entonces va por ahí la primera cosa que hay que decir, que no es un switcheo, no es que un día me transformo de una ideología a otra, o que desprecio un partido que antes era en el que estaba, a lo que suele ocurrir en la política tradicional. Entonces, porque eso es como principio. Luego, si bien es cierto, hay varios ensayos de Mario Vargas Llosa sobre la importancia de la libertad, aquí viene el gran desafío, encontrar que es también parte de su literatura.
Primero, por lo que decía hace rato, la época en la que se desarrollan sus primeras obras, lo peculiar que era Latinoamérica y que fue Latinoamérica en estos años, con las dictaduras, con los regímenes autoritarios, pero también con la tentación del terrorismo, con la tentación de las luchas armadas, todo eso que pasó no solo en su natal Perú, sino también en otros países, entre ellos Bolivia, por supuesto, ¿no? Y claro, Mario Vargas Llosa tiene esa característica también, que ingresa como representante, como miembro también de esta corriente de lo que era lo que se conoce como la novela del dictador, la novela de la dictadura. Obras que en determinado momento fueron mal vistas, o figuras que estaban entronizadas generalmente por los poderes militares y demás, y que fueron causantes de tremendas aberraciones en la historia. Entonces Latinoamérica está manchada también por eso, y la obra de Vargas Llosa en algunas de sus obras tiene esa intención de reflejar, ¿no? Y como lo decía hace rato, no solamente eso, sino también el otro lado, que es el fanatismo. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de personajes como los de Historia de Maita, por ejemplo, ese guerrillero que ve en ese mundo que un poquito me describía hace rato Carlos, en las ideas de Marx, como posible, como que se puede llegar a esa revolución, y que no importa lo que haya que hacer, y que no hay mesura, no hay límites, no hay una conciencia real de los daños que se puede ocasionar al momento de alcanzar a una utopía. Y eso también tiene que ver con la libertad, porque parte del sentido del liberalismo está también en valorar al otro, en entender que la minoría, e inclusive el individuo como mínima minoría, también merece un respeto y una valoración, aún tengan enfrente o aún tengan en contra una gran utopía, como era en este caso la revolución, que es lo que contaba con la Historia de Maita. Y claro, y también tiene que ver con otra cosa que es bastante necesaria, que es la idea del sentido de la razón. En el sentido, por ejemplo, de que en ese fanatismo que se cuenta en Historia de Maita o en otras obras, se asume que la revolución va a llegar y que puede empezar en cualquier pueblo, en cualquier lugar pequeño, y que de ahí va y arranca, y que a todo eso se va a plegar el movimiento obrero y hasta el movimiento global. Bueno, cosas que eran que ahora nos suenan absurdas, pero que en ese tiempo eran muy propias de la utopía revolucionaria, sobre todo en Latinoamérica. Entonces creo que ahí también hay un elemento muy importante, esta idea de comprender ese desafío, es cierto, de que podemos encontrarnos con injusticias, de que existen injusticias en la realidad, pero que para concretar transformaciones, o que ese mundo sea menos injusto y que sea mejor, también hay que valorar qué es lo que se hace y a costa de qué se establecen los pilares de esa utopía. Yo creo que en la obra literaria de Vargas Llosa se puede encontrar eso. Como digo, entrar aquí a hablar de la obra literaria sería larguísimo. Hay muchísimas novelas que se pueden encontrar, inclusive hay una obra de teatro por ahí que se ha comentado alguna vez, que es Al pie del Támesis, que tiene que ver con la libertad sexual e individual, no necesariamente política. Hay mucho, pero creo que para no hacerlo largo en este aspecto, creo que vale la pena entender eso. El despliegue del individuo contra, o dentro de la sociedad. No es casual tampoco justamente que en estos años se da esta aventura de Mario Vargas Llosa, finalizando los años 80, iniciando los 90, de una candidatura presidencial. Hoy, si nos dicen que un escritor, hoy que estamos en tiempo de elecciones, que un escritor connotado va a ser candidato a la presidencia, nos reiríamos todos. Incluso si nos dicen que un premio Nobel, o bueno, todavía no era premio Nobel obviamente, pero que un escritor laureado ya va a ser candidato presidencial o candidato a alcalde o concejal, nos reiríamos, porque es otro mundo, lo que decía hace rato. Pero en ese momento se dio, no, está bien, no ganó, es cierto, pero se notaba, hay un compromiso intelectual que todavía hasta hoy, estamos en el 2025 y con todo esto de su muerte entró de nuevo en debate, si fue un error que cometió, si fue un acierto. Bueno, tal los resultados podemos decir que fue un error, inclusive el mismo Jaime Bailey se lo sigue reprochando en su canal de YouTube hasta hoy, pero bueno, era una apuesta que hizo y que, bueno, no se concretó. Pero no es solamente el tema de las novelas, insisto, sino es también el tema de lo que implica la creación literaria. Y ahí creo que el mismo desafío hacia vivir en un mundo más libre está unido a la lectura.
Vivimos una época muy interesante en la que a ratos nos falta cierto sentido de hacia dónde estamos yendo. Y claro, y la idea de la libertad vuelve a ser una cuestión de entredicho. Y hasta donde Mario Vargas Llosa pudo ver, incluso pudo escribir, hay aportes hacia aquello. El mismo hecho de vivir en una cultura consumida por la frivolidad. Tiene un ensayo que es La civilización del espectáculo, que pone en cuestión todos estos problemas, que no es que sean nuevos, ya el siglo XX arrastró muchas de estas cosas, pero que han explotado hoy con este mundo, no solamente de la televisión y del cine, sino con el internet. Entonces creo que ahí también los aportes de este escritor han sido muy importantes. Y finalmente, me quedaría con dos facetas para no hacerlo muy largo. Uno tiene que ver con la faceta del ensayo, y esta labor. Es cierto, él no trabajó muchos años como periodista, aunque sí estuvo algunos años dedicándose a aquello en Lima para subsistir, pero sí la labor del ensayo, la labor de la columna de prensa. Hoy igual es algo que está muy entredicho, más allá de que algunos de nuestros amigos acá o otras personas que nos ven todavía tienen ese interés en redactar columnas y demás. Hay que ver que también es algo que está en una situación muy complicada, porque los medios digitales, el abandono de la prensa tradicional ha hecho que esto baje. Es cierto, hay figuras muy importantes en el mundo que lo siguen haciendo. Entre ellos está Mario Vargas Llosa, está Sabater, está Pérez Reverte, grandes personas de las plumas, de la literatura, no solo en español, sino universal, que siguen dedicados a ello. Pero ahí está también la importancia, y hoy lo podemos notar. Uno puede dudar si hoy los videos y todo el contenido ultramasivo que se genera en programas de televisión e internet va a seguir siendo visto y recordado dentro de 30 años. No sé, permítame ser escéptico, pero las columnas de opinión, los grandes ensayos están ahí, se recopilan, están en libros y van a ser encontrados en otras fuentes. Y cuando de verdad están bien hechos, como es el caso de Mario Vargas Llosa y de otros, terminan siendo completamente vigentes, porque eso es lo que lo hace valioso. Uno puede encontrar, por ejemplo, las cartas a Latinoamérica de Mario Vargas Llosa, o todo lo que comentaba él sobre los males ya en la década del 60, 70, sobre los nacionalismos, el militarismo, toda esta demagogia en Latinoamérica, y nos sigue siendo perfectamente vigentes, no solamente para esa época, sino también para este espacio geográfico. Entonces creo que ahí también hay un valor que puede recuperarse, es el valor de la trascendencia a través de la literatura, a través de los libros y también, como decía, a través del ensayo. Esto no hace que las ideas de un autor o que el contenido literario creado por él sea siempre libre de manchas. Por supuesto que no es tampoco crear una serie de adeptos que no tengan ningún valor de cuestionar. Y de hecho, razones por las que Mario Vargas Llosa siempre fue mal visto en algunos círculos, no solamente por el tema de ser llamado derechista, imperialista, sino también por haberse metido en estas cosas y haber, entre comillas, manchado lo que decíamos su producción literaria. Nuestro querido Marco Antonio ha estado un par de ocasiones en Perú y él ha sido testigo de cómo en su mismo país es por algunas personas y en algunos círculos mal visto o era mal visto Mario Vargas Llosa. Y de hecho, lo que varias veces hemos comentado también, se ha prestado de igual modo para que muchas personas no quieran ni siquiera acercarse sobre la literaria porque queda manchado entre comillas, ¿no? De toda esta idea que fue antirrevolucionaria, imperialista, bla, 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 y todo eso que ya se conoce. Pero más bien ahí está el desafío, haber encontrado él, a pesar de eso, un ejercicio de libertad creativo, crítico, frente a las realidades que él convenía, incluso en sus apuestas políticas posteriores, sus famosos apoyos hacia algunos candidatos en las posteriores elecciones en Perú. Claro, porque de repente lo más cómodo y lo que haría alguien más en estos rubros sería, no, ¿para qué voy a marchar? O mejor aún, voy a apoyar al que tenga más chance y a ver qué beneficio obtengo. Mario Vargas Llosa no cayó en aquello, por fortuna para quienes lo hemos leído, lo que no quiere decir, insisto, que no haya habido errores por ahí, pero que se manifiesta como eso, ¿no? Un legado de una obra que supo combinar ese gran talento literario, esa gran habilidad narrativa, porque además de ser muy interesantes sus historias, cuando uno lee sus novelas encuentra habilidad narrativa verdaderamente grande, con el tema del compromiso con un conjunto de ideas que se consideraban más útiles y más correctas para una vida mejor.
lejos igual de otras personas o de otras figuras de opinión o literarias. Yo no leo en la pluma de Vargas Llosa la apuesta del liberalismo como una utopía que va a venir perfecto todo y demás, más bien no, sino que implica esfuerzo, implica trabajo, implica una constante, para retomar el tema, una constante vigilancia de los rumbos que puede tomar una sociedad, un progreso que no solamente tecnológico sino social, que no está garantizado sí o sí por su propio peso, sino que tiene que estar en constante revisión. Hoy mismo nosotros tenemos ese ejemplo acá en la sociedad. En determinado momento se consideraba que ciertas instituciones, que ciertas reglas del juego político democrático latinoamericano se podían dar por sentadas y que de ahí se iba a mejorar. Bueno, hoy estamos viendo que no, que puede haber retrocesos, peligros y demás. Y justamente porque eso fue advertido en determinado momento por varias figuras, entre ellas Mario Vargas Llosa, es que vale la pena retornar a leerlo. Es cierto, la óptica del presente, las ventajas de conocer esa historia nos pueden dar otro tipo de juicios, pero lo que ocurre tanto en la filosofía como en la literatura es que si bien los problemas pueden transformarse, hay muchas cosas que son comunes, y que siguiendo una idea de Ortega y Gasset, no es que la historia nos vaya a dar soluciones siempre para el futuro, pero por lo menos la idea es no caer con el mismo tropiezo una y otra vez. Entonces creo que ahí va la importancia. Para cerrar, simplemente darle la importancia a la obra, al contexto de lo que hizo Mario Vargas Llosa, incluso a pesar de sus detractores, la trascendencia que se tiene, no solamente como miembro de la Real Academia Española, sino inclusive de la Academia Francesa. O sea, estamos hablando de alguien que emergió desde este lado del mundo, que pudo ser reconocido hasta en otras lenguas por su aporte. Entonces creo que eso muestra un poquito eso muestra bastante la importancia de su obra. Le tocó ser el último en fallecer del boom latinoamericano, pero creo que ahí va mucho de la herencia de esas décadas que vivió Latinoamérica, de los problemas que se tuvo y de las potenciales amenazas, porque ahí también está la otra cosa, porque de repente uno puede haber considerado que las cosas ya estaban zanjadas, pero lo que siempre se advirtió es que había amenazas a la democracia, a la convivencia, y que la libertad era y es el camino más correcto para lidiar contra aquellas. Insisto, no perfecto, no utópico, pero que sí más se identifica con la dignidad humana, con el valor de la persona como tal, no solamente frente al Estado, sino en su nivel ontológico, lo que es su potencial y su vida. Y creo que en su estilo literario, Mario Vargas Llosa, con sus personajes, con sus historias, pero también con sus ensayos, supo rescatar y supo valorar. Así que eso sería simplemente lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Parto con lo que sería una observación de gran importancia. Si bien todos tenemos conexión con el liberalismo, me parece que nuestra mesa muestra algo superior, circunstancialmente, por cierto. Me refiero a que los expositores nos encontramos unidos por un vínculo de amistad que tiene profunda relación con la bibliofilia, y eso es algo que debe ser celebrado. Podríamos hasta abandonar las ideas liberales, volvernos marxistas como en su momento lo era Carlos Augusto Aranda, y aún así mantendríamos esta relación, porque continuaríamos siendo, en ocasiones para perjuicio de nuestro patrimonio, amantes de los libros. La relación que se tiene con estas creaciones del espíritu humano puede contar con diferentes características, llegar a ser un fenómeno que desencadene profundas secuelas y que cambie hasta la personalidad de alguien. En sus memorias, que tiene varios tomos, Simone de Beauvoir cuenta qué pasó con Sartre cuando leyó por primera vez sobre Husserl. Esta fue además una vivencia propiciada por su amigo Raymond Aron. Él le sugirió que leyese en torno a los planteamientos del fenomenólogo, y lo hizo Sartre. Simone de Beauvoir dice que cuando Sartre lo estaba haciendo, gritó: pero este ha encontrado ya todas mis ideas. Una experiencia, por lo tanto, extraordinaria.
el lector encuentra que sus reflexiones, que no habían sido expuestas aún por escrito, menos aún publicadas, se hallaban contenidas en el pensamiento de alguien, de ese autor, y que por lo tanto se producía un acontecimiento de gran valor. Se coincidía pues con lo que planteaba alguien para dicha de la persona que estaba revisando esas páginas. Yo no sé cuántos de los que están acompañándonos o incluso de quienes se encuentran aquí en la mesa han tenido esa clase de vivencias, extraordinarias experiencias en donde nosotros nos identificamos con las ideas que expone un escritor, ensayista, a un poeta. Fue lo que a mí me pasó con Juan José Sebrelli, sociólogo, filósofo, traductor, también meritorio, crítico cultural, que vivió entre los años 1930 y 2024. Cuando leí específicamente El asedio a la modernidad, obra del año 1991, no pude sino concordar con sus planteamientos. Este volumen tiene que ver con una defensa de la Ilustración. Una de las principales tareas que asumieron los pensadores ilustrados como Voltaire o Diderot, entre otros, fue contribuir a que existieran individuos que pensaran de modo autónomo, una razón independiente. Ese proyecto de la Ilustración, comenzado en el siglo XVIII, el de las luces, cuenta todavía con meritorios defensores, y uno de ellos fue don Juan José Sebrelli. ¿Cómo no estar de acuerdo cuando él defiende la necesidad de encontrar aspectos básicos y beneficiosos que trae consigo el ejercicio de una razón crítica, o de hablar del progreso, o de encontrar que Occidente, con todo lo que aquello implica en términos de su complejidad, ha hecho aportes para que nos encontremos hoy viviendo de mejor forma que hace 200 o 300 años, fundamentalmente respecto a los límites que se colocan para el ejercicio del poder. Así que Sebrelli, que defiende aquí la modernidad, que subrayaba la importancia del pensamiento independiente, que destacaba cómo hasta el discurso del Estado de Derecho, los derechos humanos que han beneficiado tanto y que todavía hoy nos favorecen, tenían que ver con una propuesta de vida en común que ya contaba con varias centurias, pero que todavía no había dejado de ser valioso. Sebrelli, por lo tanto, irrumpía como una figura ilustrada, alguien que entendía que la cultura podía generar un ambiente favorable para el mejoramiento, no solo a nivel individual, sino también en términos colectivos. Pero Sebrelli no era simplemente alguien que se había decantado por defender el proyecto de la Ilustración, quedándose quizá con una mirada contemplativa y poco peligrosa para él. Por lo contrario, aquí tengo un libro que recoge varios de los textos iniciales del gran Octavio Paz, se llama Primeras Letras, y hay composiciones que van desde el año 1931 hasta el año 1943. ¿Por qué estoy evocando a Octavio Paz? Porque Paz, en una de sus reflexiones muy interesantes, dice que el valor de un pensamiento se mide por su capacidad destructora, autodestructora. En consecuencia, si uno piensa en la necesidad de valorar las reflexiones de algún autor, tendría que preguntarse qué es lo que contribuye a destruir. Incluso también cuáles son aquellos mecanismos que posibilitan su propia contradicción.
Eso tiene que ver, a propósito, con la misma idea de modernidad, la que reivindicaba Sebrelli según el propio Octavio Paz. Para Octavio Paz, la mentalidad moderna, entre otros aspectos, implicará ser críticos y autocríticos. Para Octavio Paz, el valor de un pensamiento se mide gracias a su capacidad destructora, crítica, y autodestructora, autocrítica. Y Sebrelli fue, de lejos, un gran librepensador, destructor y autodestructor, porque él notó que algunas creencias y posiciones que adoptó después no tenía mayor sentido reivindicar, como el peronismo, entre otras posiciones. Sebrelli publica, entre otros libros, Comediantes y Mártires, ensayo contra los mitos, y acá su labor de intelectual demoledor, siendo además ilustrado, se puede advertir con absoluta facilidad, y contribuye a dinamitar a figuras míticas de Argentina, exaltadas desde el punto de vista de la cultura popular. Ataca a Maradona, a Gardel, a Eva Perón y al Che Guevara, porque desgraciadamente en muchos casos lo único que debería prevalecer es el impulso emotivo y no así el análisis reflexivo para determinar si en todos esos casos nos encontramos con bases defendibles y no simplemente con piezas que van a resultar luego dejadas de lado, si es que hay un viento más o menos recio de racionalidad. Ese era Sebrelli, alguien que no tenía ningún inconveniente en lanzar esos cuestionamientos viviendo en Argentina, porque sabemos todos que en la historia intelectual nos encontramos con personas, incluyendo a don Alcides Arguedas, que han sido muy diestros y valientes en ocasiones publicando ensayos como Pueblo Enfermo, pero en España, o a gente que ha estado viviendo en París o en otros lugares de grandes comodidades y cuestionando lo que ocurre en sus países, pero sin aceptar el riesgo de que si planteasen aquellos cuestionamientos su situación sería otra, corriendo hasta el riesgo de perder su vida, la integridad física o algunas bondades que brinda la vida académica en otros contextos geográficos. Pues no, Sebrelli se quedó en Argentina, vivía, contaba con rutinas muy específicas, incluyendo la de caminar diariamente, tomar café, y cuestionaba lo que pasaba en esa nación. No todos naturalmente se iban a inclinar por cuestionar a individuos o a fenómenos de masas como el fútbol, pues Sebrelli tiene un libro en contra de todo lo relativo al fútbol desde el punto de vista de su explotación. Recordarán ustedes cómo el fútbol ha sido explotado hasta por regímenes dictatoriales. Pues bien, esa es una situación que mereció las atenciones de Juan José Sebrelli, y frente a los peligros que aquello traía consigo, no hubo ni un ápice de cobardía o indiferencia. A propósito de la enorme valentía de don Juan José Sebrelli, él, junto con Manuel Puig y otros intelectuales, fundó el Frente de Liberación Homosexual en la década de los 70 del siglo XX, en la década además marcada por la dictadura argentina. O sea, ¿cuánta gente podría en ese escenario harto complejo desde ese punto de vista convertirse en una suerte de portavoz de la libertad sexual en ese ambiente que ya generaba otros problemas que implicaban medidas letales por parte de un régimen brutal? Ese era Sebrelli, no tenía ningún inconveniente, tampoco Sebrelli en los últimos años, en criticar a movimientos LGTB, que uno diría hay una contradicción. Pues no, Sebrelli defendía la racionalidad, y todos quienes apreciamos ese tipo de posturas sabemos que la inteligencia no está condicionada ni por la edad, ni por el sexo, ni por el dinero que alguien pueda tener, ni tampoco, entre otros elementos marginales, por las creencias religiosas que se posean.
una idea puede ser brillante o sombría al margen de todas esas cualidades de quien la expone. Sebrelli, además, que uno podría pensar que ya en los últimos años murió con más de 90, pudiese bajar la intensidad, fue un abanderado de la desobediencia civil en medio de la cuarentena rígida, porque en Argentina se aplicaron medidas tal como nosotros las conocimos y había un especial cuidado en relación con la gente de la tercera edad, en donde estaba Juan José, nacido, reitero, en 1930. Muy bien, él públicamente en una entrevista televisiva que le hicieron llamó a la desobediencia civil, porque entendía que a lo largo de su existencia, él, que se había caracterizado por caminar y estar en distintos cafés de Buenos Aires, consideraba que al coartar su ejercicio de la libertad se estaba afectando una parte esencial de su vida. Y finalmente, si se mantenía esa situación, implicaba que alguien deje de ser lo que uno es. Claramente eso ya termina afectando el tema de la identidad y la propia esencia del ser humano. Así que Sebrelli llama a la desobediencia civil y publica luego este libro con su amigo Marcelo Giofré, que es Desobediencia Civil y Libertad Responsable, en donde ellos reflexionan como corresponde acerca de ese gran concepto que ha tenido, entre otros cultores, al notable Henry David Thoreau, quien termina en la cárcel por no pagar impuestos, no pagaba impuestos porque estaba en contra de la guerra de Estados Unidos contra México, así como también se resistía a respaldar el aporte impositivo para fines de mantener un sistema de la esclavitud. Así que Thoreau desobedece la ley, Sebrelli sigue ese mismo camino. Un elemento más que merece ser destacado en estas circunstancias: don Juan José Sebrelli a lo largo de su vida estaba produciendo distintos libros, hay un meritorio trabajo de traductor, pero en las últimas décadas su vida pública se intensificó. Él aparecía regularmente en distintos medios con el objetivo de orientar a la población sobre cuestiones fundamentalmente políticas y hasta llegó a tener un programa de televisión. Las mejores entrevistas que aparecieron en ese espacio luego originan este libro, que es Conversaciones Irreverentes, firmado igualmente con su amigo Marcelo Giofré. Y estoy subrayando esto último porque el título del programa era maravilloso: Aguafiestas. Y lo que más necesita en determinados contextos una sociedad precisamente es la presencia y hasta multiplicación de aguafiestas. La filosofía puede ser definida de distintas maneras. Hay una idea, sin embargo, que yo valoro mucho, de H.C.F. Mansilla. Para Mansilla, la filosofía tiene que ver con la crítica de lo existente. Él considera que gracias a esa crítica se podría mejorar una situación determinada. Pues bien, gracias a los aguafiestas nosotros quizá podamos mejorar. Gracias a que alguien se queja de la mesa o del libro o de la comida o de la música, a lo mejor nos puede caer mal ese sujeto, pero tal vez deje abierta la puerta para que se produzca algún progreso en un encuentro posterior. Y Sebrelli era alguien que incomodaba. Lo incomodó a Milei en varias ocasiones, molestó a numerosos de sus seguidores. Él se reivindicaba como un liberal de izquierda, eso también molesta a mucha gente del liberalismo, pero era parte de su aporte. Y por último, para no irrespetar el tiempo, podría destacar que este demoledor ilustrado fue también una persona muy generosa. Yo estuve en Buenos Aires el año 2023, le escribí un mensaje en una red social a Marcelo Giofré, le dije que iba a estar solo con una noche disponible, casi era una imposición, y que me gustaría conocer a Juan José Sebrelli. Giofré me contestó y me dijo: no hay problema, nos vemos en el Café La Biela, lo llevo a Juan José. Y Juan José Sebrelli, con 92 años, me dedicó 2 horas muy generosas hablando de distintos temas. Así que esa otra dimensión
forma parte de lo que uno podría haber intuido cuando leí El asedio de la modernidad, de que se trataría de un autor fundamental y un gran referente de la libertad respecto a su espíritu crítico y a las posturas indomables que adoptó. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, tal vez vale la pena darnos cuenta o precisar, digamos, que normalmente cuando hablamos de la palabra literatura podemos identificar dos dimensiones o dos significados posibles, ¿no? Uno, entenderlo en un sentido muy amplio, en el sentido que abarca el mundo de los libros, ¿no? Entonces, claro, con ese amplio significado, un libro, un manual de química orgánica también es literatura. Pero también hay un concepto más estricto, más limitado, y es que cuando hablamos de literatura nos referimos a las artes literarias, o sea, a las artes narrativas, la novela, el cuento, ¿no? Hablamos de la poesía en sus diferentes variantes, la épica, la lírica, etcétera, ¿no? O también podemos hablar, incluimos ahí el teatro, que aunque es un arte escénico, pero muchas veces muchos autores finalmente no tenemos, digamos, el público la oportunidad de ver una representación de una obra de teatro y nos limitamos a leer el texto de la obra de teatro. O sea, por ejemplo, ¿cuántas de nosotros han tenido la oportunidad de ver una obra de Shakespeare o una obra de algún clásico griego, ¿no? En las tablas, ¿no? A veces en medios como el nuestro eso escasea. Y los cruzados del teatro que a veces hay en nuestro medio, obviamente tienen también sus propias obras de teatro que prefieren privilegiar en la representación y no a los grandes clásicos. Entonces yo en este caso me voy a ubicar en ese contexto, en esta definición segunda, de pensar la literatura en el sentido más estricto. Y como el tema que nos convoca es un poco la libertad, pues se me ocurrió compartir con ustedes un poema de Johann Goethe, el gran poeta y dramaturgo alemán. Escribió varias novelas este hombre, es un autor de finales del siglo XVIII y principios del XIX, se considera uno de los grandes autores de la literatura alemana. Cultivó, como decíamos, la narrativa, cultivó de manera el teatro. De hecho el Fausto es una obra de teatro, es una obra fundamental en la literatura universal, pero también fue un gran poeta, ¿no? Y casualmente aquí yo tengo el volumen de su obra poética, que como ustedes ven es un libro muy gordo, son más de 1000 páginas de rica poesía de este autor. Ahora, perdido en este universo, digamos, de poemas, hay un pequeño poema que él publicó en 1820, y en este poema, que se llama Palabras primigenias órficas, está dividido en 5 partes. Lo voy a ir leyendo y voy a subrayar los versos que me parecen más significativos, pero aquí además tiene la gran virtud de darnos una visión global de la vida humana, de cómo funciona, es la visión de Goethe, de cómo funcionamos los seres humanos. Y aquí hay una cuestión que me parece muy importante, ¿no? En mucho de lo que hemos podido compartir hoy día, la libertad aparece como un concepto político, como una reivindicación social, pero aquí también vale la pena preguntarse sobre la libertad en la vida de las personas. Y obviamente la libertad en la vida de las personas tiene que ver con las posibilidades de elección que tenemos las personas en la vida cotidiana. Y claro, en la vida cotidiana tenemos elecciones, digamos, de todos los días, podríamos decir elecciones banales. Por ejemplo, en la mañana cuando nos levantamos, bueno, ¿qué me voy a vestir? O al mediodía, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad? Elecciones que todos los días que configuran a la libertad, porque hay escenarios donde esas banales posibilidades de elección no existen. Pero también están las decisiones fundamentales de la vida, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la elección de pareja, con la elección de oficio, con la elección de un lugar donde vivir, si nos quedamos en el lugar donde hemos nacido y crecido, o decidimos desplazarnos a otro ámbito del planeta o del país. Entonces podemos darnos cuenta que hay decisiones cotidianas de todos los días,
pero también a lo largo de nuestra vida tenemos decisiones fundamentales. Entonces, es un poco sobre una reflexión sobre todo sobre el espectro de las decisiones que las personas tenemos en nuestra vida cotidiana y en el ejercicio de nuestra libertad, que se inscribe este poema de Goethe. El poema está dividido en 5 partes. La primera parte, cada una de las partes hace referencia a una palabra griega, ¿no? Entonces, la primera parte se llama daimon. Daimon en griego significa demonio, pero no tenemos que pensar, cuando pensamos en el término griego, en el demonio tal como lo concibieron el pueblo hebreo, ¿no? Y que hereda la tradición judía cristiana, sino como una expresión de lo divino, que era el significado que le daban los griegos a este término, daimon, ¿no? Que ha sido traducido como demonio, pero como digo, más representa la idea de lo divino. Entonces, en esta primera sección, Goethe dice lo siguiente: el día que al mundo te vino a dar, conforme a la posición del Sol ofreciéndote favorable a los planetas, enseguida y sin detenerte nunca creciste, conforme a aquella ley que te hizo nacer. Así has de ser, de ti mismo no puedes escapar. Ya sibilas y profetas lo pronunciaron una vez: no hay tiempo ni poder que desgregue la forma acuñada, que viva se desarrolle. En esta sección, fíjense ustedes que lo que nos está diciendo en su concepción Goethe es que los seres humanos nacemos con una determinada constitución, o sea, estamos hechos de cierta forma, podemos decir tanto en lo físico, pero también en lo espiritual, en esta dimensión, digamos, más allá, más intelectual, incluso más moral, si ustedes quieren, pero esa constitución está definida desde nuestro nacimiento, ¿no? Precisamente este verso, lo voy a subrayar, me parece fabuloso. Conforme, o sea, ¿no? Has nacido, vas a crecer conforme a aquella ley que te hizo nacer. Y esto nos sugiere que en realidad nosotros nacemos, crecemos, pero hay una definición, hay algo que nos define a lo largo del periplo de nuestras vidas. Esto a mí me parece realmente fascinante, y voy a permitirle una pequeña digresión personal, porque claro, yo ya tengo 60 años y hace unos 4 o 5 años viví una experiencia y me quedé absolutamente sorprendido cuando la reacción que tuve era la que hubiera tenido cuando era adolescente. No un adolescente, sino el adolescente que yo fui en esa época. Entonces esto me pareció maravilloso, o sea, maravilloso y sorprendente, porque digo, yo he cambiado mucho, no soy el hombre que hoy, que tengo 58 años, por decirlo, no soy el hombre que tenía cuando tenía 15, y sin embargo en ese momento mi reacción fue la de un adolescente, del adolescente que fui a los 15 años. Entonces, a partir de esta experiencia, por eso estos versos me parecen muy reveladores, o sea, hay una estructura básica que nos define desde el nacimiento. Pero ahí es donde viene la segunda parte del poema. Un pequeño detalle más. Esta configuración, fíjense ustedes, va del nacimiento y define en cierto modo nuestro proceso de crecimiento. La segunda parte del poema se llama Tiche, que significa fortuna. Este límite riguroso, sin embargo, lo envuelve con diligencia, un ser cambiante que camina con nosotros y en torno a nosotros. No te quedes solo, es en contacto con otros que te formas. Puede ser que no actúes de modo distinto a los demás en el curso de la vida. Esto cae ahora en un sentido, ahora en el contrario. Es juego fútil y la pasamos en juegos fútiles. Ya en silencio se ha complementado el círculo de los años y la lámpara espera siempre la llama que la haría brillar. De pronto aquí Goethe está saliendo, está mirando al ser humano salir de la infancia, por decirlo así, con una constitución física y espiritual, y lo ve entrar en la adolescencia y la juventud. Y en ese contexto, el sujeto, la persona, se enfrenta a los vaivenes del mundo. Por eso Tiche significa fortuna. Nos enfrentamos al mundo y nos encontramos frente a lo aleatorio, las cosas que nos vienen de afuera y que nos golpean, que nos permiten pensar de manera diferente y que van reconfigurando nuestra personalidad. Pero ese contacto con los demás
se va a volver importante. El contacto con los demás y con el entorno en que vivimos, incluso la naturaleza. Entonces, acá tenemos un segundo elemento que es frente a esta constitución del sujeto, definida desde su nacimiento, ¿no?, que lo define como es. Sin embargo, se va a enfrentar al mundo y ahí va a encontrar la gran diversidad del mundo. Y esto obviamente lo puede cambiar, lo puede modificar, ¿no? Le va a permitir crecer también en cierta medida. Hay algo importante en esta sección: no te quedes solo, es en contacto con los otros como te formas. Puede ser que no actúes de modo distinto de los demás. En el curso de la vida esto cae en un sentido, ora en el otro. Aquí el detalle es en qué medida el contacto con los demás nos va reconfigurando. El hombre, decía Aristóteles, es un animal social. Frente a reivindicaciones profundamente individualistas, Goethe está hablando, visualizando al hombre cómo se va reconfigurando a partir de sus relaciones con el prójimo. Entramos a la tercera parte del poema. Un detalle que antes que me olvide. En la primera parte da la impresión que Goethe se refiere mucho a la infancia, y en esta segunda parte es el joven, el adolescente, el joven que ya empieza a tener un contacto fuera de los límites de la familia con realidades diversas, ¿verdad? La escuela, más adelante la universidad, etcétera, etcétera. Es el espacio donde hay más libertad para el sujeto. Es el espacio donde toma las grandes decisiones, por ejemplo, la elección de oficio, la elección de carrera, la elección de pareja, en muchos casos la elección donde vivir, el momento en que decide emigrar. Es un espacio, es en esta visión de Goethe, el espacio de tiempo en el cual el sujeto tiene más libertad de decidir sobre lo que va a ser él y su destino. Luego, sin embargo, en ese momento culmina en la tercera parte del poema, que se llama Eros, el amor. ¿Por qué? Porque la idea es que la conjunción de estas dos fuerzas, la que lo define, el daemon, el demonio, y Tyche, la fortuna, terminan uniéndose en la experiencia del amor. Pero esta llama no deja de acudir, se precipita desde lo alto del cielo, hacia el cual antaño, saliendo del antiguo caos, se había lanzado. Se acerca planeando sobre sus alas aéreas, girando alrededor de las frentes y los corazones. A lo largo de un día de primavera, parece huir, pero ya vuelve. Y entonces, qué felicidad en el sufrimiento, tanta dulzura, tanta angustia. Es cierto que muchos corazones se disuelven en general, pero lo más noble se aboca a lo único. En estos versos, Goethe nos habla del encuentro amoroso y cómo va a ser un momento fundamental de nuestras vidas. Sebrelli diría no solo el amor heterosexual, también el amor homosexual. Pero ese momento del amor, de la identificación con la persona con la cual pensamos tener una relación de largo plazo, una relación estable. Pero aquí hay algo bien interesante en estos poemas. ¡Qué felicidad en el sufrimiento! Esa felicidad en el encuentro de la pareja también supone momentos de dolor, de angustia, ¿no? Entonces hay una relación dialéctica entre el amor como expresión de felicidad, pero también los sinsabores que suele traer consigo. La tercera parte se llama ananque, necesidad. La pareja se ha encontrado y se ha constituido. Podemos imaginar una unión civil, un cirguiñacu, como dicen en el mundo andino, o el matrimonio convencional. ¿Qué ocurre en ese nuevo periodo de la vida que es el de la adultez? Y así una vez más ocurre, tal y como los astros lo han querido, determinación y ley, y toda voluntad no es un querer más que porque justamente deberíamos quererlo, y ante esa voluntad a nuestro libre albedrío no le queda más que callar. Lo más caro a nosotros es duramente expulsado de nuestro corazón. Hay que se doblegan voluntad y capricho, y así finalmente no somos libres más que en apariencia, pues con los años nos hacemos más estrechos que al comienzo de la vida adulta, las obligaciones que supone, las rutinas cotidianas de ir al trabajo, ganar un salario, tener los hijos, preocuparse por ellos, cuidar su alimentación, su crecimiento.
esa vida rutinaria que limita las posibilidades de libertad del sujeto. Pero eso que con tanta claridad lo dice, y esa voluntad a nuestro libre albedrío no le queda más que callar. El libre albedrío, esa voluntad de ser libre, se somete a la responsabilidad. Por eso tan importante el título de Sebreni, libertad responsable, porque efectivamente la libertad supone responsabilidad, y por lo tanto las elecciones que hacemos suponen que nos hacemos responsables por las elecciones que tomamos, tanto en la vida amorosa como en la vida del trabajo, como en otras dimensiones de la vida, en la vida política. Y por supuesto aquí podemos hacer una reflexión. ¿Y qué pasa con el sujeto que no quiere asumir esas responsabilidades porque se cree libre, ¿no? Que quiere hacer un ejercicio de la libertad? Los griegos tenían una expresión para esto, hablaban de la desmesura de la libertad, ¿no? Que es la idea de que puedo ser libre sin asumir responsabilidades. Bueno, eso no es ser libre. Precisamente la libertad se complementa con la idea de la responsabilidad. Pero claro, mientras más asumimos esa responsabilidad, el horizonte de posibilidades de elección se reduce. Y Goethe nos está diciendo eso. Finalmente, la quinta parte del poema, sin embargo, es una explosión. Sí, elpis, esperanza. Y sin embargo, ese límite, esa barrera de bronce, aquella puerta pertinaz, he aquí que saltan los cerrojos. Fue tan vieja como las rocas más viejas. Un ser emprende el vuelo, libre de toda pesadez y de toda coacción, por encima del cielo raso, de la niebla, de los torbellinos de la lluvia. Nos transporta hacia las alturas, dándonos alas. Las conocéis bien. Vuela en todos los sentidos a través de todos los espacios. Un aleteo, y lejos, por detrás de nosotros, los eones. La necesidad, la edad adulta, nos ha cerrado posibilidades. Nos ha cerrado, digamos, el espectro de libertades. Nos ha sumido en las rutinas. Pero hay una construcción importante, y es a eso a lo que se refiere. En última instancia, el ser humano brilla por sus potencialidades. Goethe en estos versos nos está diciendo que aunque pareciera que se ha limitado nuestras posibilidades, nuestros ámbitos de elección, nuestras libertades por la vida cotidiana, sin embargo en esa vida cotidiana podemos construir cosas, y esas cosas son las que nos dan nuestra esperanza. Para un poeta, un artista como Goethe, posiblemente las expresiones más importantes son la construcción del arte y la construcción del conocimiento, de la ciencia. El arte, la ciencia y podríamos decir incluso la filosofía como sublimes manifestaciones del espíritu humano. ¿Por qué son sublimes manifestaciones del espíritu humano? Porque lo hacen salir de la vida cotidiana. En la medida en que se construye o se disfruta de la ciencia, del arte, de la filosofía, de estas cosas, escapamos de nuestras vidas cotidianas en su sentido gris, en su sentido cotidiano. Salimos. Y en ese salir somos como pájaros que se elevan al cielo y miran desde el cielo el horizonte. Goethe no sabía, no se habían inventado los aviones, imaginaba el vuelo de los pájaros. Nosotros, gracias a los aeroplanos, podemos visualizar el horizonte desde los drones, ¿verdad? Entonces, la idea final es esa, ¿no? El espíritu humano finalmente se construye y se sobrepone a estas restricciones de la vida, pero de las cuales yo creo que tenemos que ser conscientes. Muchas gracias.